Infiltrados por Top Latina. Esto es un tema serio y evidente que el tema Venezuela, las elecciones que acaban de transcurrir, los observadores, las posiciones, lo que debe ocurrir a partir de ahora en Venezuela, lo que no ha ocurrido, es lo que vamos a comentar a partir de este momento. Y trajimos con nosotros aquí un analista de este tema y otros temas internacionales con quien vamos a mezclar tanto Venezuela con el resto de los países de América y los países que apoyan al régimen de Maduro. Bienvenido, Eduardo Santiler. Gracias por la oportunidad y el placer es mío de estar aquí con ustedes y a todos los que nos escuchan. Pues de verdad que me voy a sentir en casa el ratito que estemos aquí. Vamos arriba. Vamos a darle un preview a la gente de lo que ha ocurrido. Si alguno de ustedes quisiera hacerlo, si no lo hago yo. Pues vamos arriba. Trabaje, ¿verdad? Sí, Okay. trabaje, compañero. Pues en el día de ayer fueron las elecciones de Venezuela, en la que participaron 3 candidatos. Fueron varios, pero fueron solamente, seis candidatos. Solamente 3 candidatos obtuvieron una cantidad de votos, digamos que considerable. Sí. Y de hecho 2 de ellos se alzaron con más del 95% de los votos escrutados. Uno de ellos como reemplazo de Ana Corina Machado, que antes de las elecciones había sido invalidada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Las elecciones se dieron, la gente vio calma en unas primeras horas, luego empezaron los conflictos, llega el momento de, o los conflictos iniciaron desde antes a nivel internacional, cuando presidentes y expresidentes de otros países trataron de presentarse como observadores, pero les fue negada la entrada. Solamente algunos pudieron entrar a Venezuela y dicen que los que entraron era porque el gobierno venezolano, el régimen venezolano, entendía que eran acólitos a su régimen. Una de las personas que entró fue el presidente Leonel Fernández de la República Dominicana. Lo que llama la atención es que luego de las elecciones, cuando va a iniciarse el conteo de votos, el gobierno de Venezuela emite un comunicado en el cual llama a algunos países como interventores y hace la denuncia internacional, y hago la lectura exacta de cuáles fueron los países que según el gobierno de Maduro intervinieron a Venezuela. Y se refieren a Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana. O sea que el gobierno venezolano considera que la República Dominicana está conspirando contra el gobierno de Maduro. Pero al momento de hacer de nombrar a las personas en cuyas, valga la redundancia, en cuyas personas estaba haciendo esta intervención, dicen que son Iván Duque, Mauricio Macri, Andrés Pastrana, Oscar Arias, Marcos Rubio, Rick Scott. Y no mencionan. No mencionan a quién en República Dominicana. No mencionan a quién en República Dominicana, pero está claro quiénes son, porque el gobierno dominicano desde hace ya mucho tiempo ha estado brindando apoyo. Lo hizo el gobierno de Danilo Medina y lo hizo también, y lo está haciendo el gobierno de Luis Abinader, brindar apoyo a los venezolanos que se encuentran aquí. De hecho, ustedes no se imaginan la cantidad de venezolanos que se han naturalizado en la República Dominicana, aún sin tener la documentación que debieran tener, que es una visa, que en principio se decía, no, para darle la naturalización tienen que ir a Venezuela, buscar una visa en el consulado dominicano y luego regresar. Pero esto luego se sacó de los requisitos. Y de manera bien calladito se ha estado otorgando la nacionalidad, la naturalización a venezolanos que se encuentran en la República Dominicana. Y esto ha sido tomado por el gobierno venezolano como una afrenta a su régimen. Pero cuando no mencionan a Leonel Fernández, esto tiene un peso específico en cuanto a la comunidad internacional, que de hecho es Leonel Fernández también uno de los únicos expresidentes latinoamericanos que se presenta en Venezuela y que tiene una foto con Maduro, porque los otros no la tienen. Pero ya esto es un análisis que constará de varias etapas. Sí, varias etapas. Nueva vez, bienvenido, Eduardo Santiler. La primera pregunta que te quisiera hacer, la gente dice que quieren que los Estados Unidos invadan Venezuela, que hay que hacerlo, que esa es la forma correcta para salir del régimen. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Bueno, yo creo que ciertamente un apoyo de los Estados Unidos
a cualquier acción en Venezuela sería importante. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que ese concepto de una invasión, eso es algo impensable por muchas razones. Así es. Ya estamos en una sociedad en la que la comunicación y la información, sobre todo visual, y los medios viajan tan rápido que no es lo mismo que yo salga y haga una invasión en el Medio Oriente o que propicie y sea parte de tener tropas militares, con lo que conlleva una entrada en Siria o en cualquiera de esos países, que a nosotros nos genera indiferencia más que el dolor de ver una noticia. Sí. Occidente no va a ver con buenos ojos una intervención militar norteamericana, aún sea para salvar a los venezolanos, porque una intervención militar a ese país implica, qué sé yo, por ponerte ejemplo, bombardeos que nosotros no estamos preparados para ver a un pueblo hermano que sufra. Ahora, lo que yo sí digo, donde puede participar el apoyo norteamericano es, digamos, que repetir una especie de primavera árabe y hacer una especie de primavera latina. ¿Y a qué me refiero? A que puedan apoyar logísticamente, con inteligencia, con entrenamiento, una insurgencia interna que nazca dentro del pueblo y que sea el propio pueblo que a través de esta preparación y de estos mecanismos pueda tomar el poder y lo pueda lograr. Muy cuestionado es cuando se habla de esto, porque la gente tiende a pensar que estaría muy mal tomar el poder de esa naturaleza y no por la vía democrática. Pero hay que entender hasta principios de derecho constitucional. Cuando el poder constituido, dígase el gobierno, sus representantes y sus instituciones, desconocen al poder constituyente, que es el pueblo, la única vía desde la Revolución Francesa hasta acá que conocemos es que el poder constituyente, es decir, el pueblo, tome el poder. Sí. Pero esto no ha ocurrido anteriormente, porque en Venezuela hemos visto múltiples... No. Yo te voy a explicar por qué no ha ocurrido anteriormente, y son los errores que yo creo que no puede repetir la derecha. Primero es que el socialismo de Hugo Chávez en Venezuela, desde que asume el poder, hace un trabajo importante en generar división interna en la oposición, que ha sido muy difícil. Recuérdense de la mesa de la unidad democrática, ponerse de acuerdo. Sí. Lo segundo es que ellos se han valido de generar los famosos espacios de diálogos, que lo único que hacen es que retrasan en el tiempo cualquier decisión o acción, y entonces le siembran la mentalidad de que la única forma es la vía democrática, y se ponen ellos mismos de ejemplo. Recuérdense que Hugo Chávez a principios de los 90 intenta dar un golpe de Estado, cae preso, no lo puede dar y después entiende que tiene que llegar al poder por la vía democrática. Y le han repetido ese chip. Entonces la derecha en Venezuela entiende que la única forma es la vía pacífica y democrática, que es la vía electoral. ¿Qué pasa? La diferencia del Hugo Chávez que pudo llegar al poder por la vía democrática y la Venezuela de hoy es que todavía aquel concepto de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente no pasaba en Venezuela. Todavía quedaba algo de institucionalidad que le permitió que en una manifestación electoral del pueblo llegara al poder. Al día de hoy eso no existe. No existe porque no es solamente el poder ejecutivo. El órgano electoral, que es parte del poder constituido, es un órgano que está totalmente viciado. Exacto. Las Fuerzas Armadas son organismos que están totalmente adoctrinados. El sistema de justicia, yo ni siquiera tengo un tribunal constitucional o un tribunal electoral hacia donde yo elevar los recursos que yo pueda demostrar que hubo un fraude. Y aquí hubo un fraude colosal. Sí. Lo que pasó ayer, digamos que es el ejemplo más triste y más bajo de burlarse fraudulentamente en la cara de todo un pueblo que se entusiasmó, se llenó de esperanza y salió a votar. Ahora, la gente cuando habla de fraude tiene que entender y saber leer en el tiempo. Maduro nunca iba a entregar el poder, porque iban de traba en traba. La primera traba era invalidar la candidatura de María Corina. Sí. Te está diciendo desde ahí, yo soy capaz de hacer lo que sea. Sí. Después de Corina Yuris. Vienen las invalidaciones. Sí. Después vienen los comentarios de Maduro en las últimas semanas de las elecciones, hablando él mismo de la violencia que se puede producir. Después viene el día de las elecciones,
que él desde el gobierno ayer manejó un nivel de abstención importante. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, si en el corte del mediodía ya había votado un 41% del electorado registrado, usted entiende que con la motivación que había y con lo que se pudo ver, iba a ser una votación histórica. Sí. Y por lo regular, en la tarde se vota más que en la mañana. Al corte de las 4 de la tarde, de un 41%, solamente subió a un 54%. Y al final votó un 59%. Sí. ¿Qué significa esto? Que el gobierno usó todas las herramientas posibles del mundo para generar un nivel de abstención, para no decir que los colectivos entraron y se llevaron una, se llevaron. Hicieron, bueno, se puede recordar que se llevó al Balaguer del 92, creo que fue. Al Balaguer de siempre. Pero yo me refiero a esa crisis Sí, política del 94. surgió en el Del 94, donde pasó algo muy el del exacto, 94, algo muy similar. generó una crisis muy grande. Claro, muy similar a lo que vimos ayer. Lo que se vio ayer es algo tan colosal, es algo tan inocultable, que era una ilusión de la derecha entender que lo iban a sacar por la vía democrática. Y es donde yo digo que tienen que estar preparados para lo que viene. Ahora, cuando yo digo que no todo está perdido y que dentro de esa desgracia sale algo bueno, es que el pueblo, si no cae en la resignación, que también le puede pasar porque viene a hacer de todo en todos los procesos y perderlo todos por fraude. Esto es el llamado a despertarse más real que puede tener el pueblo, porque cuando tú vulneras a un pueblo y lo hieres de esa forma, el pueblo puede salir a la calle. Y con esto quizá me adelanto a una pregunta que puedan tener ustedes. La única vía, la única solución que hay en Venezuela, la tiene el pueblo. Tú hablas de una articulación que sería forzada. Correcto. Y lo que Una pasó articulación ayer, forzada. pero pues, si tomamos el ejemplo de lo que te expliqué, constitucionalmente ni siquiera se va a ver así, porque ya es el poder constituyente que tiene que salir a tomar el poder. Yo estoy hablando de legitimidad. Está secuestrado. Estoy hablando de legitimidad. Entonces, ¿a qué me refiero? A que lo que pasó ayer puede ser un catalizador para lograr eso. Creo que fuera del aire comentábamos aquí al principio y hablábamos de cuáles son las cosas entonces que tendría que hacer la oposición diferente, porque ya ha pasado antes y hubo la matanza de los estudiantes y vimos como hubo protestas que estuvieron a punto de sacar a Maduro del poder o de adelantar elecciones, y ellos se jactan de que siempre hacen un plebiscito, un referéndum para adelantar las elecciones. Sí. Lo que no puede cometer de error la comunidad, la oposición, es el mismo error de ir a dar la vuelta a la comunidad internacional, decir que hubo fraude, llamar al presidente ilegítimo. Sí, esas acciones son importantes, pero eso tiene que ir acompañado de, uno, del empoderamiento popular, de una vez y por todas. Pero para que ese empoderamiento popular se dé, el paso más importante que la gente no está viendo es que la oposición en estos momentos debe de estar pactando y negociando con las Fuerzas Armadas venezolanas. Esa es la diferencia a otros procesos. Pero cuando me refiero a pactar con la Fuerza Armada, no me refiero a los altos mandos militares. Porque si aquí se genera una crisis en Venezuela esta semana y la crisis crece y escala a niveles superiores, yo tengo la firme convicción de que Maduro, para entregar el poder, se va a dar un autogolpe de Estado y va a usar su fuerza militar para que asuman a su ministro de la Defensa. Entonces, la única forma es, para concluir, que la derecha pueda pactar con los mandos medios para que los soldados que estén en favor del pueblo puedan asumir la causa del pueblo, arrestar a esos oficiales generales del alto mando y crear esa noción de reversión de que el pueblo salga y lo saque. Ni siquiera ha dicho que lo maten, que lo saquen. Él es, digamos, que el componente diferente que tiene que asumir la oposición en Venezuela a otros procesos anteriores. Si hacen eso, sí hay una vía, pero por la democrática eso no va a pasar. No way. Tú mencionabas algo importante para que la oposición no cometiera los mismos errores, y fue esa suerte de gira que hizo en su momento, por ejemplo, Guaidó con la comunidad internacional. Me transporto a ese momento, un momento en el que hubo un empoderamiento importante. Incluso recordemos que él fue reconocido como líder
incluso por varios países. Sí. Por varios países y agrupaciones, personalidades importantes. Pero aún así, yo siento que esta vez el pueblo está más empoderado. ¿A qué me refiero? Cuando hablábamos el viernes de este tema, decíamos, se siente un ánimo diferente, se siente un pueblo distinto, incluso a nivel de la población venezolana que está afuera, como en República Dominicana, tú sientes otro nivel de empoderamiento. Pero yo decía, yo no veo a Maduro entregando el poder, aunque las encuestas sean tan claras, y lo mismo se repitió en las encuestas a boca de urna y las primeras actas, hasta que se paró la transmisión de las actas, todo era coherente. Todo iba conforme a los mismos números. Pero cuando tú tienes una dictadura, como tú acabas de decir, tú no vas a entregar el poder simplemente. Cuando tú tienes todos los poderes, todas las autoridades, todos los órganos controlados y a tu merced, no lo vas a entregar. Esa gente tiene demasiado que perder a nivel de todas las insensateces que han hecho, de todos los casos de corrupción, de droga, de familiares directos del presidente y vicepresidente. Tienen demasiado que perder y por las buenas no lo van a hacer. Entonces, ese empoderamiento, esa fórmula que tú planteas, yo creo que es algo que de asumirlo, tienen que asumirlo, pero como dice la frase de la oposición, hasta el final. O sea, no dejarlo caer porque se han visto en otros momentos empoderados y ha seguido Maduro. Mira, te voy a comentar brevemente qué tiene este proceso de diferente a otros procesos en los cuales fueron empoderados. Por ejemplo, el caso de Guaidó. Recuérdense que Guaidó no fue a unas elecciones. Guaidó era presidente de la Asamblea y porque la oposición decidió no ir a elecciones y legitimaron el gobierno de Maduro. Cuando fue Capriles, fue muy pegado y entraron en el fraude, pero también en la trampa del diálogo. Estas elecciones tienen ese catalizador diferente porque el pueblo salió a votar. Pero es diferente. Pero hay que ver ahora. Entonces, ese sentimiento es el que hay que aprovechar, porque ahora no es un pueblo que se siente que está bajo un régimen, no, es un pueblo que el régimen te acaba de pisotear a tu voluntad popular, porque el pueblo salió firme y decididamente a votar. Entonces, ese componente que lo hace diferente a otros eventos del pasado es lo que puede marcar la diferencia, pero teniendo claro de que no se pueden dejar embobar en el que vamos a entrar a diálogo, en el que tres países, porque el reconocimiento o no de los países, al régimen poco le importa, el régimen está acostumbrado a vivir con sanciones y con el reconocimiento de los países. Entonces no pueden caer en la trampa de vamos a dialogar y de que ahora vamos a construir un país, de que se respete la voluntad. Aquí fuimos a votar masivamente, te vencimos, eres incapaz de reconocerlo, vamos a tomar el poder. Pero ¿qué vamos a hacer? Porque, por ejemplo, antes de entrar al programa, veíamos un video en el que estaban las calles tranquilitas en Venezuela, o sea, pareciera una calma de resignación en la que, bueno, ya ganó y ya vamos a esperar 6 años más. ¿O será que se están organizando? Ahí es donde el liderazgo juega un papel fundamental. ¿Y qué me preocupa a mí? Que como cuando, como tú dijiste, lo de hasta el final, si hay medias tintas, no va a pasar nada. Porque ya hay un precedente de cuando un liderazgo político incitó a la población y no se dio el cambio esperado, y fue el caso de Leopoldo, que terminó en la cárcel como un preso importante. El liderazgo puede en este momento, más que estar evaluando, puede tener miedo de que si no se va a hacer hasta el final y salen a incitar esta insurrección, le va a pasar una suerte peor que la de Leopoldo. María Corina Machado acaba de hacer unas declaraciones en las que decía, pueblo venezolano, esto es hasta el final. ¿Se puede leer como un llamado a la insurrección? Sí y no, porque las próximas horas van a ser determinantes. Lo que yo sí considero importante es que así como tan tranquila la calle de Venezuela hoy, la oposición debe de organizarse, y no me voy a cansar de reiterar que aquí el tema no es salir, decir al pueblo que el pueblo va a salir, desde que el liderazgo le diga vamos para la calle, van para la calle. Estas horas de calma y de silencio es donde yo creo que la derecha tiene que estar pactando con los mandos militares. Tú sabes que tú mencionas eso y me hace memoria lo de Óscar Pérez,
que fue como ese militar que hizo ese intento de asaltar el palacio de Miraflores, pero murió en el intento. Entonces, ¿cómo puede la oposición, que encontró un gran aliado, combatir contra esas fuerzas de vigilancia del sistema gubernamental de Venezuela, que son supuestamente los cubanos los que más saben de eso en América Latina? Latina? Pero eso es fácil, los intereses del poder. Tú el que se engancha a guardia quiere ser general. Entonces la misión, el que se mete a político quiere ser presidente. Porque hay objetivos y hay intereses personales. La oposición debe de conciliar esos intereses personales. Y ahí sí entra el apoyo norteamericano. Que te dice, bueno, mira, este listado, estos son los coroneles con los que tú puedes hablar. Vamos a hablar con estos coroneles. Ven, vamos por el poder. Ustedes van a ser generales, van a ser jefes militares, pero vamos a tomar el poder. Vuelve volvemos y tenemos que tocar los temas de lo que pasó anteriormente. Ese apoyo en algún momento se intentó. Precisamente cuando Guaidó en un momento se llevó unas ayudas de USAID a Colombia y se llamaba a que voluntarios transportaran esas ayudas hasta Venezuela. El gobierno de Maduro obstaculizó los puentes, cerró todo para que no entraran esas ayudas. Y ahora uno, luego de ver lo que ocurrió en aquel momento, puede hacer el estudio a posteriori y darse cuenta de que fue un intento por parte de Estados Unidos de generar una insurrección de los militares al ver que el gobierno de Maduro rechazaba las ayudas y que hay un grupo de ellos, que son los de bajo rango, que están viviendo exactamente las mismas calamidades los soldados que están viviendo los venezolanos. Entonces, en ese momento se quería que Maduro rechazara las ayudas. Esa era la intención. Al punto que en ese lugar de la frontera colombo-venezolana, en Cúcuta, se presentaron no solamente el presidente de Colombia, sino varios expresidentes y 2 presidentes más de Latinoamérica fueron al lugar, dando apoyo a que voluntarios fueran y transportaran la carga de ayuda humanitaria, que se dice que también estaba plagada de armas, precisamente para que pudieran levantarse la insurrección, y que el mensaje era directo a los bajos mandos militares, que al fin y al cabo también se metieron en miedo y no asistieron al llamado que se les hacía, porque en un momento incluso Guaidó trató no lo están entendiendo de manera en el doble mensaje, pues vamos a decírselo directo, y llamó Guaidó de manera directa a los militares a sumarse, y tampoco ocurrió. Entonces, ¿cuál podría ser la diferencia? Yo te apuesto a que la oposición venezolana les ha ofrecido más que generalatos. O sea, no creo que ellos no estén pensando en que los ascensos son parte de la negociación. Han ofrecido eso y mucho más. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aquel momento y ahora? ¿Por qué ahora sí pudiesen negociar? Porque voy por parte, porque hay pro y contra entre ahora y en esa ocasión. Repito, en esa ocasión todavía había un sentimiento del pueblo y de la comunidad internacional pero es que ni siquiera hubo elecciones. Tú, Guaidó, desde la asamblea te autoproclamaste presidente y los países que te apoyamos, te apoyamos. La diferencia que hay ahora es que aquí hubo elecciones donde hay un respaldo popular innegable. Esos son los pros. Los contra de aquella época y ahora es que en esa época, cuando se iba a ejecutar ese plan Marshall, tenían, por ejemplo, en Colombia a un presidente aliado y de derecha. Hoy, Colombia es un presidente que no le ha dado su apoyo, Petro, como presidente. No porque no sea de Chávez, porque de Maduro, perdón, porque es del chavismo. Es porque él está jugando a ser un ente mediador para el diálogo a futuro. Por tanto, no se cuenta con esa herramienta. No, y un país fronterizo, él se maneja también. No, a mí no me preocupa tanto eso, porque los socialistas son iguales a toditos ellos. Él está jugando ahora a ser un angelito, para cuando venga el diálogo, el proponerse, pero para seguir siendo una ficha de Maduro. Hice la paz entre los paramilitares. Entonces ahora también. Un socialdemócrata disfrazado socialista. Como ahora hay un sentimiento del pueblo que es algo diferente, la insurrección debe de nacer del pueblo. Me pudiera sorprender que aunque yo le haya ofrecido villas y castillas, hay un incentivo
Porque acuérdate que los militares son adoctrinados y los mismos militares son los que en ese momento también entendían que aquel reclamo de Guaidó tenía vicio de legitimidad. Ahora no. Porque ahora los soldados fueron los primeros que estaban en los centros de votación y que vieron lo que ahí pasó. Sí. Ujú. Lo Tú sabes que yo desde la óptica 180 grados viendo la geopolítica y la articulación que tú hablas, de la que tú propones, una suerte de primavera árabe que reconfiguró a esos países que, digamos, de un eje más duro de gobernantes, ¿no? Como Egipto, que tenía a Hosni Mubarak, como Libia, que tenía hace muchísimo tiempo a Muammar Gaddafi, pues ya no le convenían los intereses de los Estados Unidos y aprovecharon esa chispa de este tipo que se la generaron ellos. Mohamed Bouazizi, que empieza eso, esa leyenda, y de repente hacen esa reconfiguración de un escenario que les era adverso a Estados Unidos. El problema es que yo aquí no veo a un Estados Unidos perdiendo fuelle. Al contrario, lo está ganando. Tiene a Milei en Argentina, que les ha abierto de par en par los recursos que necesita Estados Unidos para ganar un poco lo que ha perdido frente a China, que es la segunda potencia económica mundial y le está pisando los talones. O sea, a nivel de recursos naturales, están ganando eso. Tienen a Brasil, por ejemplo, en Lula, que ojo, a Lula le dicen socialista. Lula no es un socialista. Lula es muy inteligente. ¿Qué dijo Lula? No, espérate, Maduro. Baño de sangre, no. Yo no quiero baño de sangre, es baño de votos. O sea, él sabe lo que se jugaba y sabe lo que pasó ayer, que ahí sí estoy de acuerdo. Sí, pero no lo han dicho. Con todos ustedes. Pero no han hablado. Sí, es cierto. Lo que quiero decirte es que para darse una primavera latinoamericana que le convenga a Estados Unidos para hacer una reconfiguración, no la veo necesaria ahora mismo de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, porque ya ellos están atendiendo esos focos donde han perdido preeminencia. A eso es que yo me estoy refiriendo. ¿Y cuáles son los países más importantes donde Estados Unidos tiene sus intereses en Latinoamérica? Recuerden, nosotros somos un patio, nosotros no. Yo estoy hablando de México. Y México tienen una relación, independientemente de la soflama que tenga Andrés Manuel López Obrador. No. Tienen una relación con México económica y tienen dominio de México. Vamos a dejarnos de vaina, ¿eh? Con Brasil se están manejando con Lula, independientemente de lo que diga Lula. Yo estoy hablando de la práctica, no estoy hablando del discurso. Tienen Argentina, o sea, tienen a los principales países bajo su dominio, de alguna manera, lo tienen. Y yo pienso, señores, en Maduro. A Maduro lo hemos vendido como un idiota. Maduro no es ningún idiota, señores. Y su gobierno, o sea, y los otros, Diosdado Cabello, para nada. A menos de un mes de las elecciones, nosotros vimos estos tigres hablando con Estados Unidos. Claro. Retomaron el diálogo y eso fue primera plana en muchos países. Pero además de eso, pienso en el caso del presidente de Azerbaiyán. Y usted me dice, diablo, ¿qué tiene que ver el presidente de Azerbaiyán? Mucho. Yo te voy a hablar de Ilham Aliyev. Azerbaiyán hace frontera con Armenia y son enemigos históricos. Se pelean una zona muy rica y que es una ruta estratégica para oleoductos y gasoductos. Además de que es un país petrolero, Azerbaiyán. Y esa zona se llama Alto de Karabaj, algo así. Entonces, el año pasado hubo un combate, una guerra muy, muy dura y lo ganaron el territorio, Azerbaiyán, con armamento de Israel. Y Azerbaiyán es miembro de la OTAN. ¿Saben qué? Su presidente tomó el mando en 1993. O sea, cuando Chávez llegó al poder, 31 años tiene. Ese señor ya tenía 6 o 5 años y pico, porque ganó en el 98 Chávez. Tenía 5 años y pico en el poder. Y tú has oído una sanción importante en contra de ese señor, que tiene más de 200 presos políticos. No es un cachú, porque para tú perpetuarte en el poder 31 años, señores, Trujillo duró 31 años. Sí. Ese señor
lidera un país que es miembro de la OTAN, que los otros días estaba reunido con Anthony Blinken y así como le dijo, ustedes tienen presos políticos, libérenlo. Ahora, ustedes son un aliado importante para el porque le dan a Israel el 40% del petróleo que consume Israel, el estado satélite de los Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces, yo no sé, yo como que a nivel geopolítico no veo que Estados Unidos apadrine una articulación ahora mismo y saque del poder violentamente a los chavistas, que estoy de acuerdo con ustedes. Ahora mismo son un lastre, ahora mismo son un gran problema. Y lo siento mucho por el pueblo venezolano, lo digo honestamente, lo siento mucho. Pero la verdad es que yo creo que esta gente son mucho más inteligentes de lo que uno ha pensado. Es que tienen el poder y el poder te hace, si no eres inteligente, poder contratar a las personas inteligentes que van a mantenerse. Además, para gobernar un pueblo latinoamericano no es necesaria tanta inteligencia, es simplemente entender la idiosincrasia de ese pueblo. ¿O tú crees que ellos no conocen a los venezolanos? El gobierno de Maduro conoce a los venezolanos y sabe perfectamente que hay un grupo que son los que tienen el manejo económico, que no van a poner en riesgo lo poco que tienen o lo poco que les queda por una revolución. Y esto es importante que también la gente lo sepa. Sí. Es muy fácil hablar de Venezuela desde fuera. Pero recuerden que ya te fuiste. Por eso es que yo estoy hablando, yo no estoy hablando de lo interno en Venezuela. Yo estoy hablando de repercusiones geopolíticas. Yo te quiero contestar porque yo sí creo que Estados Unidos tiene intereses de hacerlo. Podemos decirlo como lo queramos decir. Lo primero que hay que entender es que la principal crisis política de Estados Unidos está en Estados Unidos. Actualmente nosotros estamos viendo una lucha increíblemente fuerte entre los liberales representados los demócratas y los conservadores representados en Trump. Por tanto, ese concepto del establishment unificado que entendíamos en Estados Unidos hay que entenderlo muy bien, porque ahora mismo ya no son dentro de Estados Unidos hay facciones. Entonces, hay que ver hacia dónde se maneja el mundo con el tema de las facciones. Te pongo un ejemplo. Tú mencionabas el tema de Brasil, el tema del manejo de Lula. Recuérdense que el virtual presidente de Estados Unidos dentro de 5 meses se fue con Bolsonaro hasta el final. Ajá, no, le va a pasar factura. Espérate. Sí, pero si les brillo. Yo te voy a llevar. Lo que pasa es eso. Lo que pasa es que cuando los Estados Unidos pueden hacer una primavera latina, no es que yo voy a entrar a Venezuela, a Brasil, y lo voy a sacar. Yo entendí lo que tú dijiste. Pero tampoco yo voy a entrar a generar un caos en México, que hoy es socialista, que va contrario a ellos, ¿no? Es que ellos han entendido el siguiente fenómeno que mucha gente no entiende. El país que es considerado la casa de la democracia en América Latina es Colombia. Sí. Y Colombia es un país que hoy está siendo presidido por un guerrillero de izquierda. El mayor productor de droga del mundo está siendo manejado por un guerrillero de izquierda. Y el mayor distribuidor de droga de América es Venezuela. Sí. El gobierno norteamericano necesita ese monopolio. Lo tiene totalmente claro. Que quienes financian a los gobiernos de izquierda es el narcotráfico y la guerrilla. Entonces, para ellos es vital recuperar Colombia y Venezuela. Porque si recuperan Colombia y Venezuela, recuperan la región. Y tú no puedes decir que no, pero mira, yo tengo que ver qué yo voy a hacer con Bolivia, grave problema para Estados Unidos. Sí. Con Nicaragua, grave problema para Estados Unidos. Guatemala, que primera vez que pierde el control de Estados Unidos de Guatemala. Pero en términos de México, pierde el control de México, pierde el control de Brasil. Entonces, que yo haya ganado a Argentina, una Argentina que está en una crisis totalmente decaída. De hecho, ni siquiera en términos geoestratégicos le funciona mucho, porque Argentina es la que está pidiendo apoyo a Estados Unidos para recuperar el tema de su planta de Chevron más importante. Entonces, yo te hablo no tanto de su economía, es recurso, recurso natural. Oye, ¿qué es lo que pasa? Pero ahí voy. ¿Tú quieres que te diga algo? Para Estados Unidos, en términos de recursos naturales, es más importante Nicaragua que Argentina. Es más importante Venezuela que Argentina. Es más importante Colombia que Argentina. Adivina por qué. Porque mientras aquí estamos discutiendo con el tema de los recursos, la mayor reserva de agua de América la tiene Colombia.
la mayor reserva de petróleo del mundo la tiene Venezuela. De los 14 minerales más preciados, 12 están en Nicaragua. ¿Tú sabes lo que tiene Argentina para darle? Porque a ellos les sobra. Al revés, Argentina ahora mismo lo que le sirve para pedirle. Porque la deuda acumulada es tan grande, su lucha con la inflación es tan grande, el subsidio energético es tan grande que a lo que los Estados Unidos van a sacar en recursos, le tienen que entregar 10 veces más. Bueno. Entonces, para Estados Unidos, recuperar la región es mucho más importante que Argentina. Y yo creo que lo único que puede mostrar ahora mismo Estados Unidos como un país aliado es Argentina. Bueno, yo lo que también quiero significar algo, porque bueno, hay cosas en las que no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Argentina tiene muchísimas más cosas. También tiene una reserva de gas importante en el mundo que se ha descubierto. Y la de Venezuela. La reserva de Venezuela es más grande. No, Venezuela es más grande. Yo te estoy diciendo los países más importantes. Creo que a nivel geopolítico Estados Unidos está dominando todavía. Y además, quiero decir algo, y esto lo voy a decir en términos de lo que le gusta a Occidente, ¿no? Sus indicadores macroeconómicos. Venezuela va a terminar este año siendo el país de mayor crecimiento de Latinoamérica. Y no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional en un informe de abril de este año, con un 5%. Se producen más de o aproximadamente 73,000 barriles de petróleo al día. Y tú, una recuperación macroeconómica de un país no la puedes figurar sin el apoyo o el juego de una nación tan grande y tan poderosa como los Estados Unidos. ¿Por qué? Disculpa, lo que quiero decir es que a nivel también de geopolítica, Estados Unidos tiene una guerra proxy metida ahí entre Rusia y Ucrania. A Venezuela ahora mismo le conviene esa guerra. Los demócratas estarían contentos de que se garantice eso. Lo que quiero decir que al final del día ellos no ven a Maduro ahora mismo con el mismo nivel de amenaza y de peligro ellos lo veían en el año 2002 cuando apadrinaron un golpe de Estado y lo dieron. Lo que pasa es que era diferente. En el año 2002 gobernaban los republicanos. Sí. Y hoy está gobernando una izquierda tan liberal en Estados Unidos. No, hombre, eso que no se cambian las fechas. Yo te le voy a cambiar la pregunta para que tú veas si es un nivel de importancia. Tú mencionaste que Venezuela produce 73,000 barriles de petróleo al día. Sí. Esas son cifras del PNUD. ¿Tú sabes cuánto es el consumo de barriles de petróleo al día en el mundo? 80 millones diarios. Venezuela produce 73,000, siendo el segundo país. ¿Tú sabes con qué tú puedes comparar el crecimiento económico de Venezuela? Con la misma Venezuela. Y claro, si bien estamos tan jodidas, pero crece un poquito, pero para lo que Venezuela puede darle, no al mundo, a Estados Unidos. Pero con los rezagados que estaba Venezuela, yo creo que eso es un dato importante, ¿eh? Sí, no, lo es, pero lo es. No estoy diciendo, quizá no sea, no sé. Yo no sé de economía. Ahora, yo me estoy basando en los datos que da el FMI. Pero es que nosotros nos basamos para medir crecimiento. Yo entiendo lo que te quiero decir, que como se comparan con ellos mismos, con el mismo Venezuela, hay intereses superiores. De hecho, yo estoy totalmente convencido que en una administración republicana, el principal foco de Estados Unidos va a ser Latinoamérica. Y te pongo un ejemplo increíblemente sencillo del por qué es así. El COVID le enseñó a Estados Unidos la importancia de volver a tener actividad comercial regional, porque la dependencia tan grande que tenía de China o de Indonesia para importar el ferroníquel, para hacer los carros eléctricos en Estados Unidos, y como se disparó el flete en el mundo, los hizo reubicarse en términos de geopolítica. Y si no, Rusia, que le hace la guerra a Ucrania, todavía al día de hoy, es el mayor distribuidor de gas de Europa entera, controlando el Medio Oriente. Entonces, los gringos, como tienen eso claro, yo creo, pues, es una percepción mía, puedo estar equivocado, pero yo creo que en esta ocasión, el interés que se le va a poner a América Latina, sin yo soy un soñador, porque al final del día, a nosotros no nos va a generar un beneficio importante lo que pasa en Colombia y en Venezuela. Pero creo que sí va a haber un interés marcado en Latinoamérica. Bueno, no sé. Y finalmente de mi parte, el problema también es que Donald Trump tiene una mirada más aislacionista. Ten cuidado con eso, ¿eh? El discurso de él es Estados Unidos, para Estados Unidos. Él entiende él es de la doctrina de Andrew Jackson, me parece, del aislacionismo. Sí. Todo para Estados Unidos.
somos grandes, pero todos para nosotros, que vuelva a la industria nacional, We the people. que vuelva a eso. Y además, señores, lo de Maduro, esto es importante. Ante cualquier intervención, cualquier sanción, tiene la protección de Rusia y de China, que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Yo creo que Mientras tanto, Rusia le dijo felicidades por el triunfo, pero también le dijo que era bienvenido en Rusia. Infiltrados por Top Latina.